¿Cómo están? Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este espacio para el debate, para el análisis de la actualidad aquí en la 8 Palencia, esta noche de viernes, muy bien acompañados como siempre, Gerardo Pescador, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias. ¿Qué tal todo, bien Gerardo? ¿Cómo ha empezado el otoño? Pues muy bien, hombre, llevamos un día, tampoco podemos decir nada, casi estamos en el verano, ¿no? Como somos los periodistas ya pidiendo balance enseguida de la estación, bien, ¿no? Que así siga. Fernando Escobar, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Por París ha estado usted últimamente. Sí. ¿Y qué tal, en la ciudad del amor? Puede ser una delicia, pero carísima. Bueno, ¿ha salido rentable el viaje con los cuadros? 20 días sin comer. Bueno, entonces no sé si merece la pena. Pues bienvenido de nuevo a Tierras Palentinas, Fernando. Muchas gracias. Javier Calaveras, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal, Lola? No sé si el trabajo le ha permitido esas aventuras, como ha tenido Bueno, Fernando. yo de momento no he disfrutado de las vacaciones, pero deseando de que lleguen, pero bueno, que el otoño sea bueno, que haga buena temperatura y a disfrutarlo. Y que pueda descansar. Eso es, muchas gracias. Bueno, pues si les parece a los tres, vamos a ver algunos de los asuntos que esta noche ponemos sobre la mesa. UGT alerta de que se acaban las reservas para el pago de la Seguridad Social. Dicen que ha bajado en los últimos años de los 66.000 millones de euros a los 24.000 actuales. De seguir a este ritmo advierten de que se agotará en 2017. Llegarán futuras generaciones a cobrar una pensión mensual. Cada vez estamos más mayores y entiendo que sí, que la caja tiene que ser amplia, si no amplia al menos que tenga para todos. Va a ser difícil. Confío totalmente. Seguiremos cobrando. Si se está gastando tanto dinero y nos lo están diciendo, no hay trabajo para que la seguridad social pueda recuperarse, lo cual quiere decir que... Y yo soy uno de los que estoy a punto de jubilarme, así que no sé si cobraré. Acaba de comenzar el curso y sigue el problema de siempre, el acoso escolar. Instituciones y colectivos que trabajan con jóvenes alertan de este grave problema que crece cada año amparado en el ciberespacio. Casi el 25% de las víctimas de acoso escolar lo sufre a través de Internet y del teléfono móvil. Es algo de toda la vida, pero poco a poco yo creo que sí que se irá consiguiendo. De momento, yo creo que poco a poco. Lo ha habido toda la vida, efectivamente, pero no se lucha, yo creo que efectivamente ni como deberían de hacerlo, para nada. Sigue habiendo niños que siguen sufriendo y se debería tomar otras medidas. Pero sin duda la noticia de la semana de repercusión mundial ha sido la separación de la sempiterna pareja de Hollywood. Hay otras noticias mucho más interesantes y que tienen que clavar más que eso. Es que eso, pues una pareja que se ha divorciado, mala suerte, pero me parece patético que lo digan tan a nivel nacional. Hay cosas más importantes en la vida. Que sea una noticia de alto alcance, pues parece unas insorgadas, sin más, ¿no? Y lo de las separaciones está a la orden del día. Quiero decir que, bueno, que ha cambiado todo esto, ¿no? Pues hablaremos de Brad y de Angelina, pero comenzamos por dos personajes mucho más cercanos. Largo y tendido se ha hablado del caso Rosa Baldeón, pero queremos hacer una parada de nuevo en el tema antes de comenzar con otros temas de la semana, porque en estos estudios de la 8 Palencia se sentaban por primera vez juntos dos palentinos con nuevas responsabilidades en el gobierno de Juan Vicente Herrera, Carlos Fernández Carriedo y Milagros Marcos. Ambos defendían la postura que había tenido su compañera, la vicepresidenta, ante su situación y también nos hablaban de sus retos de futuro. Los afectados por los cambios en el gobierno de Juan Vicente Herrera cierran filas en torno a Rosa Baldeón. Es necesario saber por qué el atestado del accidente se filtró antes de tiempo. Saber por qué se ha dado se ha producido este hecho tan inusual, ¿no? De que un atestado se conozca antes por los medios de comunicación que precisamente por quienes tienen y son causa, están personados, lógicamente, en ese proceso. La postura es unánime. Desde el partido quieren que Baldeón conserve su acta como procuradora por Zamora. Tenemos que dar todas las facilidades para que ella siga colaborando, siga trabajando, no solamente en favor del Partido Popular y el grupo parlamentario, sino también el conjunto de los ciudadanos que la han elegido. De momento ya ha solicitado dejar de ser aforada, pero no está claro que pueda renunciar a esos derechos y ser juzgada como el resto de ciudadanos sin entregar su acta como procuradora por Zamora. Un error humano con consecuencias y cambios. Carlos Fernández Carriedo deja la portavocía del Grupo Popular en las Cortes para ser consejero de Empleo. Milagros Marcos suma a sus responsabilidades como consejera de Agricultura y Ganadería las de portavoz del Gobierno regional.
los castellanos y leoneses somos tan modestos y tan honrados, que no valoramos suficientemente lo que tenemos. Creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos por delante. Es el objetivo global. Por áreas, en materia de empleo, es necesario consolidar el crecimiento. Llevamos ya 34 meses consecutivos de mejora de la tasa interanual del empleo. En los últimos 12 meses se han creado en Castilla y León más de 21.000 puestos de trabajo. En agricultura y ganadería, a corto plazo, en cuestión de días, se publicará la orden que permitirá la quema controlada de rastrojos para evitar plagas. Por eso estamos trabajando precisamente con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para publicar la orden que permita la quema controlada de rastrojos. El responsable va de suyo porque nuestros agricultores son personas muy responsables, pero debe hacerse de forma controlada para evitar incendios y evitar otro tipo de problemas. Son las reflexiones de dos miembros del Gobierno que hacen que Palencia coja peso en el renovado Ejecutivo de Juan Vicente Herrera. Bueno, pues hablamos sobre el tema. Gerardo, comenzamos por usted. ¿Cómo cree que ha afrontado tanto Rosa Baldeón como la Junta el caso de la vicepresidenta? Hombre, yo creo que lo había empezado bien, es decir, si tiene una serie de cargos, un cargo público que comete un delito, es decir, conducir con esa tasa de alcohol es un delito para ella y para todo el mundo. La han pillado y dimite de ser vicepresidenta, de los cargos que tiene, de portavoz, etcétera, y no dimite del elemento que es importante, es decir, de ser procuradora en Cortes. Vemos este tipo de maniobras desde la propia Junta, desde el propio presidente, porque es vicepresidenta, ¿no? Las maniobras de incluso pues insistir en quién ha filtrado, cuando no creo que sea lo más importante, ¿verdad?, quién ha filtrado la denuncia, o si se ha filtrado o no. Lo interesada, cuando la han pillado, se lo habrán dicho. Y estamos viendo precisamente, como dice, incluso yo quiero incluso dejar de ser aforada para que un juzgado ordinario, mentira, porque sabe que no puede, es decir, para que alguien deje de estar aforado tiene que dejar este cargo. Rosa Baldeón es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, lo ha dejado también. No comprendo cómo se la puede decir, que no dudo de la valía como funcionaria, de sus cualidades o su preparación, no lo dudo. Es funcionaria de la Junta, con lo cual queda volver a restituirse en su grupo. A mí lo que me parece, dentro de lo que hay, es que hay una lucha intestina dentro del Partido Popular en Castilla y León, donde el presidente lo sabe, hace este tipo de amenazas, protege, y estamos en las mismas otra vez. Es decir, este es el mismo caso o parecido que antaño de Demetrio Madrid. Salió absuelto. Y salió absuelto después de la causa, pero la leña que se hizo del árbol caído, que no estaba caído, sabemos en qué consistió. Es decir, el antaño presidente del gobierno, José María Aznar, no solo era visceral en este sentido, sino que exigió que dimitiese de presidente de la Junta. No se puede hacer para unos un tipo de tabla y para otros de medir otra. A mí me da la sensación, sin ánimo yo no me meto para nada en algo personal, que puede pasar a cualquiera, no hay duda. Pero cuando se tiene un cargo público, se está en la administración, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Es decir, uno tiene que dejar sus cargos, todos, no quedarse en uno de los rincones. A mí me parece que el Partido Popular dentro de la región no solo no actúa bien, sino que ya casi es como un terreno propio, esta región, ¿no? Y nos quieren hacer ver que encima lo hacen muy bien. Pues a mí me parece que no. Fernando, no sé si comparte el criterio de Gerardo, la visión. Pues lo comparto en parte porque a mí me parece muy importante que no se filtre una noticia de la noche a la mañana. Esa persona tendrá que ser juzgada y los jueces y los magistrados dirán si eso no es culpable hasta esa medida. Por otra parte, dices que es un peligro personal. No es un peligro personal, es un peligro para todos. Es decir, ella se jugará la vida, pero que más se juega la vida son los... Bueno, es un delito hasta cierto punto. El delito lleva ya un castigo
que es, te quitan unos puntos y en todo caso no te dejan conducir una temporada, lo que sea, ¿no? Pero vamos, es un delito que no es un delito previo de cárcel ni mucho menos porque no ha habido accidente. Demasiada suerte tuvo que no le mató el camión, porque creo que chocó contra un camión, ¿no? Hizo un roce, sí. Sí, bueno, debió ser leve, sí. Y por otra parte, pues es una señora que yo personalmente no la conozco, pero sí que debe ser una persona activa y eficiente, porque el cargo que ocupaba en la Junta de Castilla y León era realmente importante. Yo sinceramente lo siento, eso cualquier otra cosa que ocurra a cualquiera, pero vamos, pagará sus consecuencias y yo creo que tendrá que seguir en la política. Ya ha dicho él que Demetrio Madrid, me acuerdo perfectamente bien, si la acusó de, no sé si es, no me acuerdo de qué ya, tardaron en juzgarle 8 o 9 meses, había dimitido ya de su cargo, era presidente de la Junta de Castilla y León, había dimitido de su cargo y salió absolutamente absuelto. A mí eso me parece una canallada impresionante, porque que salga una noticia a los 8 días de que has hecho no sé qué o no sé cuál, basándose en suposiciones o en filtraciones de un secretario de un juzgado, que también puede ocurrir, pero que no tiene por qué ocurrir. Yo creo que hay que esperar siempre lo que dicte la justicia. Claro que el problema de la justicia es que es tan lenta que un juicio cualquiera puede durar 3 o 4 años. Ya, pero al hilo, perdona, solo para puntualizar, al hilo de hacer un delito que lo es decir, con la penalidad que tiene otro. Después de conocido el atestado, el percance, hay un abandono de auxilio en un momento determinado, de parar cuando efectivamente uno ha tenido un percance, ¿no? Por eso hay un seguimiento. Quiero decir, yo eso no lo sabía. Bueno, y de hecho, vale, pues es que precisamente ayer ha estado en Palencia el director general de la Guardia Civil y hace mención a esto con la idea un poco de suavizar el planteamiento. Es decir, la Guardia Civil no ha filtrado, que ese no es el tema. Entendamos que la prensa... No, yo no digo la Guardia Civil, yo digo un secretario de un juzgado. Vale, quien sea. Me refiero que la prensa tiene una labor, una función social en democracia, y es informar, interesarse, ser riguroso, desde luego, pero informar de lo que pasa. Y hay veces que este tipo de cosas se quieren un poco arrinconar. Y no es así. Es decir, si Rosa Valdeón, efectivamente, tiene un interés, que me parece normal, de que le juzgue un juzgado ordinario, sabe perfectamente que tiene que dejar el escaño que tiene en las Cortes. Javier, ¿usted cómo ve, cómo han afrontado protagonista y Junta esta situación? A ver, yo estoy en parte de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero yo quiero dar otro punto de vista. Lo primero, me parece bien su dimisión porque yo creo que es una persona que efectivamente ha cometido un delito, ha hecho pues, una omisión de socorro que está por ver, y luego hay una serie de puntos que también hay que tener un poco en cuenta. El primero es un poco pues, el tema de esa filtración, que a mí me parece que también es verdad que no es el tema fundamental de este caso, pero que sí que hay que darle importancia porque yo soy un profesional que me dedico en este caso a la salud, y yo entiendo que la integridad de la persona, etcétera, etcétera, se debe conservar hasta que, bueno, en mi caso, nunca debo dar a la luz ese conocimiento de la persona, y en el caso de otro tipo de autoridades, sean de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, tampoco, al menos hasta que salga un juicio. Y luego yo veo otra cosa que es que a mí me parece súper triste desde mi juventud, y es que esto no es un Madrid-Barça. Es que España tiene que caminar hacia adelante, es decir, esto lo cometen errores los del PP, los del PSOE, los de Ciudadanos. Que lo hace el del PP, yo como soy del PSOE, zasca, zasca y zasca. Que soy del PSOE, venga, zasca y zasca y zasca. Que soy del PP, zasca y zasca a los del PSOE. Joder, vamos a caminar de frente. Es que al final nos estamos pudriendo en nuestra propia miseria. O sea, a ver, esto está mal, vamos a condenarla, pero vamos a caminar para adelante. Claro, yo siempre digo es que a mí me da mucha pena porque es que a mí lo que me está produciendo es un desencanto, sobre todo en la política, porque pasa en todos los sitios. O sea, es que creo que antes pasó con alguien de Ciudadanos, ahora pasa con Rosa Valdeón. Es que al final, bueno, pues no dejan de ser personas que lo hacen mal. Yo también estoy de acuerdo contigo, deja todo y que seas juzgada como una persona normal. Pero, joder, vamos a caminar para adelante, porque es que al final es que esto no... Yo tampoco ha habido... Quiero decir, yo creo que sí, o sea, el tema... No ha habido una contestación mira, yo creo realmente que, por ejemplo, en las Cortes. Lo que no nos estamos dando cuenta es que Castilla y León están arrinconándonos porque estamos haciendo una lucha interna cuando en realidad deberíamos caminar todos juntos. Y somos una comunidad en la que, por suerte o por desgracia, votamos a partidos mayoritarios,
y en realidad pues al final otras comunidades se están viendo beneficiadas en nuestra propia lucha interna. Entonces, bueno, yo es mi opinión, o sea, yo tampoco entiendo mucho de política y todo eso, pero yo creo que, a ver, esta señora ya ha dimitido, tal, que sea juzgada, vamos a caminar para adelante y luego pues que en las urnas pues les dé el castigo adecuado a los partidos adecuados si no han actuado de manera correcta, pero vamos, yo es mi opinión. De la base de que tire la primera piedra al que no tenga pecado. Es decir, claro. ¿Quién no hemos estado un día después de una boda con 2 copas en el coche para venir del Hotel Europa de Magaza para Valencia? Pues casi todos los que hemos salido de la boda. El tema es que, por ejemplo, es la mala suerte de que tengas un accidente y te atropellen, claro. Lo primero es que nuestra actividad profesional nos impide decir determinadas cosas, pero claro, o sea, tanto los profesionales debemos respetar un poco la integridad de las personas independientemente de que lo hayan hecho bien o mal, que en este caso lo han hecho mal. Sobre todo en este país no se respeta en profundidad una ley, que es una ley en realidad, la presunción de inocencia. Es decir, nadie es culpable hasta que no se demuestre su culpabilidad. En este caso está claro que ha cometido un delito. Bueno, claro. Sí, un delito, pero en todos los casos una persona es inocente mientras no se demuestra su culpabilidad por parte de un juzgado. Pero lo del aforamiento es lo peor que les puede ocurrir. Porque es que el aforamiento tiene un último recurso, que es el Tribunal Supremo. Entonces, un tribunal normal de Castilla y León tiene una competencia de ir a otro juzgado superior, a nacional, y luego incluso al constitucional. O sea, que te pueden juzgar 3 veces, no solo en el Tribunal Constitucional. Entonces la pregunta es ¿por qué no deja el escaño? Pues oye, la pregunta es que es lo que estamos de alguna forma diciendo. ¿Por qué existe el aforamiento? Porque se creen que están protegidos y es mentira. No, en mi opinión no están protegidos en absoluto. Te juzga el máximo tribunal y ya no puedes apelar absolutamente nada. Yo no puedo estar más que en contra de eso, desde luego. Claro, porque sobran aforamientos en este país cuando lo comparas con otros de nuestro entorno. A mí me hace gracia que los jueces dicen que se debe de quitar, los jueces y los magistrados, que se debe de quitar el aforamiento para los políticos, para los periodistas, para los que no sé cuál, pero no para los jueces ni para los magistrados. Pero porque es que son dioses los jueces y los magistrados. Fernando, entonces entiendo que usted defiende que hasta que no sea culpable o inocente por parte de un juzgado no debería tomar ninguna medida. Presunción de inocencia absoluta. O sea, no debería dejar ningún cargo, entonces. No, aquí el dato es, la Guardia Civil ha hecho un atestado, hace unas pruebas, comprueba y efectivamente hay una sanción. ¿De acuerdo? Y está contemplada en el Código Penal, etc. La Guardia Civil no dicta sentencias, es lo que te digo. No, pero es evidente, ante alguien que reclame con la Guardia Civil, con un dato exacto, con un test hecho, ante cualquier justicia, el juez va a decir esto es lo válido. Bien, dicho eso, no solo estoy de acuerdo en que la presunción de inocencia nos ocupa a todos y hay que defenderla para todos, y que incluso a cualquiera nos puede pasar. Dicho eso, yo insistí al principio y es que, eso, como dice Javi, cuando alguien tiene un cargo de estos, público, donde de alguna manera representa, hace falta también que lo muestre. Y a mí lo sorprendente del caso de la señora Rosa Baldeón es que hay una piña, como oíamos a Carriedo y a la otra, a Milagros, de una defensa a ultranza cuando posiblemente no haya nada que defender, no lo sé por qué. A esto me refiero, si usted deja 3 cargos que tiene, ¿por qué no deja el escaño? Sí. Pero es lo que te digo, dicen que es por el aforamiento. Y el aforamiento es una contradicción absoluta de defensa. O sea, yo estoy de acuerdo con Gerardo en que yo creo que el cargo no solo ocupa el momento de la representación, sino toda tu vida personal. Claro. Y que aparte estamos en un momento, además también es cierto, en el que, por ejemplo, pues estamos debilitados a nivel político, y no solo eso, sino que hemos aumentado el número de accidentes en nuestro país en este verano. Bueno, con el aumento de muertos en las carreteras. De vehículos sí, pero sí que es cierto de que hemos empeorado en las cifras. Entonces, alguien que nos representa, no es didácticamente oportuno el hecho de que se denomine una sanción de este tipo. O sea, yo creo que hay que ser muy estrictos en el sentido de que alcohol y carretera no tienen que caminar de la mano. Y que lo haya hecho una vicepresidenta, pues es así. Pero por otro lado, yo creo que hay que caminar para adelante. Porque yo creo que esta señora ya, las excusas que ha puesto no son correctas, no son adecuadas. Los que nos dedicamos a la salud sabemos que no es así, que no hay interacción entre medicamentos y alcohol. La hay, pero no para aumentar la tasa de alcoholemia en sangre. Y a partir de ahí yo creo que tenemos que caminar pues para mejorar nuestra comunidad y mejorar nuestro país.
Bueno, pues hasta aquí vamos con otro asunto que nos afecta o no nos afectará a nadie en unos años. Hablamos del fondo de pensiones. Vamos a conocer unos datos. En Palencia hay más de 40.000 pensionistas de los 8,5 millones que hay a nivel nacional. Desde UGT han alertado que el uso excesivo del fondo de reservas de la Seguridad Social destinado al pago de esas pensiones está bajando. Dicen que apenas hay recursos para afrontar las nóminas mensuales. Como ven en los datos que estamos viendo en pantallas, en 2011 había más de 66.000 millones de euros. Actualmente solo hay 24.000 millones de euros, de 66.000 millones a 24.000 millones en unos años. Y de seguir a ese ritmo, ¿qué dicen? Pues que nos quedaremos sin fondo de reserva a finales de 2017. Javier, ya que usted y yo somos más o menos quintos, creo que quintos, ¿vamos a llegar a conocer la pensión? ¿Vamos a llegar a cobrarla? ¿Qué hacemos? Ojalá. ¿Qué hacemos? Hombre, ¿Cómo lo ve? Yo creo que es todos los que, o sea, lo queremos todos, ¿no? Que después de tanto tiempo de nuestra actividad laboral, pues lo veamos recompensados de alguna manera, con pues una pensión de una manera adecuada en el momento del descanso final. También es cierto que los datos, aunque son alarmantes, también hay que entablarlos un poco en una situación actual. O sea, es cierto que hemos descendido y que estamos comiendo cachos y cachos y cachos de ese fondo de pensiones, pero también hay que indicar que ese fondo de pensiones pues son a través de una serie de inversiones, que también es a través del cambio de moneda dólar-euro, que las inversiones ahora mismo no producen al mismo tipo de interés. Entonces, no es lo mismo 60.000 euros en el 2011 invertidos a nivel de fondo exterior y de fondos de inversión que los que hubieran ahora mismo en el 2016. Es cierto que estamos comiendo terreno, pero es decir, dentro de lo que cabe, yo me parece que es oportuno que digamos, oye, hay que hacer algo porque la pirámide se está invirtiendo, cada vez hay más gente mayor, la vida se está prolongando, cada vez hay más años de pensión y cada vez queda menos. Pero también es cierto que, por ejemplo, los fondos de inversión están variando, o sea, que en principio si esa economía volviera a subir, que si el Nasdaq, etcétera, etcétera, volvieran a subir, a pesar de que están en índices altos, pues ese dinero que tenemos se vería incrementado. O sea, que son datos, entre comillas, que hay que ponerlos con asteriscos. Los cogemos en pinzas. Antes de darles la palabra a Fernando, Gerardo, si les parece, vamos a ver la campaña que ha lanzado esta semana UGT para acabar con ese problema, con la falta de reservas en el fondo de pensiones. Desde UGT advierten del deterioro del sistema público de pensiones y acusan al Gobierno del Partido Popular del uso abusivo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en los últimos 4 años ha sufrido un fuerte descenso. El señor Rajoy y el presidente del Constitucional hicieron la reforma de las pensiones para hacerlo estilo Alemania. Querer rebajar a los pensionistas sobre un 20-30%. No estamos de acuerdo en nada y por eso son las movilizaciones que hay ahora. Desde UGT consideran que el problema del sistema público de pensiones tiene que ver con los ingresos y no con los gastos, por lo que proponen establecer nuevas vías de financiación a través de impuestos. Apuestan también por recuperar la negociación a través del Pacto de Toledo. Que a pesar de la subida en la afiliación, sigue aumentando el déficit de la Seguridad Social. Y mientras el Gobierno del Partido Popular, en lugar de sentarse a negociar en la mesa del Pacto de Toledo con agentes sociales, económicos y con fuerzas políticas para ver de qué manera se puede hacer sostenible el sistema, va tirando del fondo de reserva y lo va esquilmando poco a poco, lo que al final justificará que nos quieran conducir a un sistema privado de pensiones. El próximo 1 de octubre los jubilados y pensionistas se manifestarán frente a la subdelegación del Gobierno de Palencia. Asimismo, está programada una marcha a Madrid que partirá el lunes para concluir frente al Ministerio de la Seguridad Social. Bueno, pues Javier nos seguía dando datos sobre esa situación de las pensiones. Fernando, ¿usted cómo lo ve? ¿Se agotarán las pensiones? ¿Cómo lo veré yo, que soy pensionista? Lo seguiremos viendo tal y como se conoce ahora este sistema de Las pensiones. pensiones no dependen en absoluto del fondo de pensiones, dependen de la subvención que da el Estado, y las pensiones se han creado hace muy poco tiempo, ese fondo de pensiones, pues no sé si fue Aznar o fue Zapatero, sí. Fue Zapatero, pero hace muy poco tiempo que había ese fondo de pensiones. Oye, yo por ejemplo he cotizado 38 años como autónomo
he llegado a tener 70 empleados en la construcción, que hacíamos decoración, y tengo una pensión de 705 euros. Si es una pensión para 38 años cotizados y autónomo habiendo cotizado por 70 empleados, ya me contarás lo justo que son las pensiones, ¿no? ¿Te asusta? Oye, lo que es increíble es que un peón que haya tenido yo en la obra o una... En fin, que no sé, son muy dignos, lo que quieras, pero tiene casi el doble que yo de pensión. Porque los autónomos están siempre absolutamente desprotegidos, tú lo sabes. Yo no he tenido una baja de enfermedad en mi vida, ni unas vacaciones pagadas, ni una, no sé, ni un viaje pagado, nada, nada. A mí el Estado no me ha dado absolutamente nada. Yo lo único que he hecho es pagar. No he tenido en mi vida un sueldo, pues no he tenido nada, claro. Gerardo. Sí, ¿Usted, bien, cómo lo ve? sí el tema es alarmante, es decir, todo el mundo lo estamos viendo desde cualquier punto de vista, economistas, sociólogos, politólogos, incluso los propios políticos. Lo que pasa es que, claro, es un tema que escuece porque las políticas que se hacen en España, desgraciadamente, y así nos va, son casi de inmediatez, de hoy para mañana. Y efectivamente, este tipo de cosas no pueden pensarse solo para una legislatura o las que sean. No cabe duda de que el Estado, gobierne quien gobierne, que decía Javier, efectivamente tiene que hacer frente a este tema. Las pensiones se pagan por los ingresos que tiene la Seguridad Social. El fondo de pensiones ¿Pero está... qué Estado tenemos? Llevamos un año sin gobierno. ¿Eso es un Estado? Bueno, esta es otra porque afortunadamente el Estado funciona, ¿verdad? Muy mal. Quiero decir, yo no veo que bueno, funcione. No hay sí, ni una hombre, hay sola, cosas que ni hacer. una sola iniciativa que se haya llevado al Congreso de los Diputados. Claro, no se puede ni porque una, no hay... o sea, Vale, no de funciona. acuerdo. Sí, sí, no le quiero quitar importancia a no tener gobierno. Pero el tema del que estamos tratando de las pensiones es algo que se retroalimenta. Es decir, los que hoy cotizamos es para pagar las pensiones de los que cotizaron hace años y así sucesivamente. Pero lo que sí estamos viendo es que cada vez hay menos cotizaciones, que el tipo de contrato que se hace laboral es un desastre, donde de alguna manera las cotizaciones a la Seguridad Social son muy escasas porque el trabajo es escaso en unas condiciones determinadas. No lo hay. Y se está viendo, efectivamente, que cada vez hay menos trabajadores, menos porcentaje de gente que trabaja para pagar la pensión, que cada vez hay más. Claro. De ahí que este fondo de pensión, de dinero, haya bajado porque de vez en cuando para pagar una extraordinaria, etcétera, hay que cogerlo. Para eso está, no hay duda, que para eso está. No tiene otro sentido que prever una falta de dinero para poder pagar las pensiones. Es que ya, claro. bien, oye, pero que es muy triste y en eso tiene razón, que a lo mejor gente que tiene ahora 35, 40 años, si esto no cambia, si no se crea empleo y se vuelve a hacer un fondo de pensiones, posiblemente no lleguen a cobrar una pensión. Vale, pues decía o se la pasen a los 70 o 75 bueno, años. es que en claro. la introducción decía la compañera, ¿no? Esto es, no será, y efectivamente yo creo que por ahí van los tiros, no será que nos están invitando a decir, oiga, háganse ustedes un plan de pensiones porque no va a dar de sí. Que se tenga que Pero que privatizar, la economía ¿no? familiar es igual que la economía de un Estado. Es decir, si gastas más de lo que ganas, evidentemente te vas a la puñetera mierda. Y es así. No, pero antes decía Lola, que yo estoy totalmente de acuerdo con ello, es un problema, no sé quién lo decía, es un problema de ingresos, no de gastos. Pero depende del trabajo, Bueno, pues si es no hay que gente trabajando no hay ingresos. Es que hay que incidir en ello, precisamente, ¿no? Claro. Hay que incidir en ello. Es decir, cuando tenemos un problema... Vale. Yo creo que hay que hacer una política para generar una estructura laboral para que tengamos mayor número de ingresos, se cotice más y que luego pues esas pensiones no le vayamos mordiendo, porque en realidad es buscar un poco lo que pasó en el 2011, ¿no? O sea, ¿por qué en ese 2011 tocó ese índice de 66.000 millones de euros y ahora mismo tenemos 24.000? Pues básicamente porque en ese momento la incorporación laboral era muy, muy fructífera y ahora mismo, a pesar de que nos digan que llevamos 34 meses mejorando el plan nacional de empleo, pues, pero los políticos, pues no es una realidad. Los políticos no crean empleo, el empleo lo crean los empresarios. Ya bueno, pero tú estás diciendo que tú tenías una empresa en la que tenías 70 personas a tu cargo y que te sientes en cierta manera agraviado porque tú has estado pagando agraviado muchas cosas. Pero no solo yo, toda la colectividad de autónomos. Es decir, tú, en tu resumen de tu actividad laboral a nivel de tu vida,
La sensación que tengo es que te sientes un poco como que no te has visto, pues... No, yo me siento agradecido porque me están dando algo, que ya ni siquiera lo esperaba, pero bueno. Javier, tenía una intervención en directo, ¿no? De ese móvil. No sabemos si igual un economista, ¿no? Yo en este sentido, por Gerardo, darle un poco más de argumento, ¿no? De decir, efectivamente, hay que coger al toro por los cuernos. Este es un problema que vamos a tener continuamente y cada vez más grave. Como hablábamos, ligado al empleo, ¿no? Hay que solucionar igual ese problema del paro para poder garantizarnos un futuro, ¿no? Hay países incluso que se están planteando, pero además ya con análisis incluso pues con sociólogos y filósofos incluso, desde el punto de vista de la renta básica. Porque también en este sentido uno puede tener tengo o no tengo derecho a la pensión, o mi pensión, lo que decía Fernando, después de los años que he cotizado, me queda algo en el que no puedo vivir. Algo irrisorio. Tengo que dedicarme a otra cosa. Estamos viendo cómo gente muy bien preparada, con una edad ya determinada, es decir, ya no jóvenes, sino ya terminados la carrera, etcétera, no solo no tienen un sueldo, sino que en muchos de los casos tienen que estar emancipados en casa de sus padres, etcétera. Mi mujer ha cotizado 12 años y no tiene nada. Esto se está cuestionando en países, en Francia, en Islandia, en Alemania incluso, como una parte fundamental de ese sistema de socialdemocracia, no por ideología, sino por sistema, es decir, que hay algo que se debe de repartir. Hoy estamos viendo cómo cada vez la bolsa de trabajadores y de gente asalariada o autónomos, etcétera, cada vez hay que vivir con menos dinero cuando vemos una capa pequeña que se hace multimillonaria, ¿vale? Donde de alguna manera se escapa porque los propios estados, a la hora de legislar o de tener control en la fiscalidad, pues un poco se evade esa responsabilidad. Quiero decir, es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, cuando los propios estados, el nuestro también afortunadamente, ¿no?, tiene una renta pues de protección a gente necesitada o enfermos determinados, pues estamos viendo como cada vez escasea más, que es donde voy a parar con eliminar los gastos. Y tenemos que eliminar los gastos. No, es que igual lo que hay que revisar es de dónde proceden los ingresos, que es lo más fundamental. Estamos en lo básico, sanidad, educación, cómo de alguna forma todo eso se elimina o con falta de profesionales o con falta de medicación, donde los profesionales, afortunadamente, que están en la educación, en la sanidad, tienen que hacer más trabajo, ¿no? Cuando vemos que la rentabilidad política, que esta es la vergüenza, decías tú, los políticos no generan trabajo. Efectivamente no, pero meten las uñas en cosas que para que después la estadística les dé la razón, ahí lo tienes, personal interino, para maquillar esas cifras que después les van a dar un dato, y de alguna manera es imposible no ya compaginar un poco la estabilidad emocional o familiar, sino que es imposible rendir cuando tienes a diferentes profesionales donde cada día se les puede estar cambiando, hoy una semana. Es decir, hay algo en la sensatez que debemos de exigir a quien nos gobierna, sea quien sea, que se sienten a trabajar en este sentido y que llamen a los profesionales, que no lo decidan ellos. Los problemas de la sanidad o de la ingeniería de un puente es de los ingenieros, de los médicos, de los maestros, no de ellos. Hablamos de un terrible problema, como es siempre la violencia de género, pero en este caso hablamos de los mayores de 65 años. Aún más terrible porque no se atreven a denunciar, no se consideran víctimas, quizá por la mentalidad, por lo que han vivido. Por ello, la Consejería de Familia ha lanzado una campaña para protegerles especialmente, lo vemos y enseguida hablamos sobre ello. Para las mujeres mayores de 65 años, la violencia de género también es una lacra, más aún porque son muy pocas las que se atreven a denunciar su caso. Del total de denuncias por violencia de género, menos del 5% fueron puestas por mujeres mayores. En el fondo les parecía normal, ¿no? Esto me ha pasado siempre y bueno, esto es lo que me tiene que pasar. Pues bueno, ahora gracias a que
sobre todo que hay más información, ahora se conocen más los casos. Este ocultismo hace muy difícil la labor de perseguir a los maltratadores. Por mucha campaña de divulgación que se haga, deben ser las propias víctimas las que den el primer paso. La mejor manera de dirigirse es bien a los teléfonos de atención a la mujer 012 o 016 o bien también, como no, a través de los CEAS de las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones, donde hay profesionales de referencia a los que pueden acudir para que les puedan derivar a los servicios. En Castilla y León, por ejemplo, una medida es dar prioridad en las residencias de mayores a las mujeres que han denunciado algún caso de maltrato. El año pasado entraron 5 personas en residencias con este sistema en nuestra comunidad. En España, el 16% de las víctimas mortales por violencia de género que se registran cada año son mujeres mayores de 65 años. Bueno, un problema que siempre hay que denunciar, pero como escuchábamos en la información, Fernando, parece que a las mayores, a las personas mayores les cuesta más, quizá porque se han criado habitualmente, no es malo generalizar, pero habitualmente se han criado con otra mentalidad más de soportar lo que toque, ¿no? Yo lo que realmente creo es que no tenía por qué llamarse violencia de género. La violencia existe en las familias, contra los niños, contra las personas mayores, contra los hombres y contra las mujeres. Porque hay que ver si te cae una mujer de esas que está todo el puñetero día detrás de ti, dándote patadas en el culo y diciendo que eres un vago, que no trabajas nada, que no tienes ni trabajo, que no sé qué. Hay una novela de O'Neill, precisamente, que va de ese tema, ¿no? Una señora que estaba con su marido, el marido se levantaba muy temprano, se afeitaba con jabón y con una navaja, y la mujer desde la cama. Venga, sinvergüenza, que no eres capaz de encontrar trabajo, que en el frigorífico no hay ni mantequilla, ni mermelada, ni poquito de queso, no hay nada en el frigorífico y tal. Sigue la mujer un cuarto de hora así. Y termina la novela cortándose la yugular con la navaja. Si eso no es maltrato de género por parte de la mujer, ya me lo contarás, ¿no? O sea, que el maltrato de género existe en las familias, pero no es un maltrato de género, en mi opinión, puedo estar equivocado. Y sí que es verdad que hay mujeres que no se atreven a denunciar al marido o lo que sea, porque las mujeres antes eran muy dependientes del marido, trabajaban pocas mujeres, pero en este momento en muchísimos casos el marido es dependiente de las mujeres, porque están demostrando las mujeres que en todos los casos, de las oposiciones importantes, en judicaturas o en medicina o en cirugía o lo que te dé la gana, están ganando ellas puestos de trabajo porque tienen mucho más tesón que nosotros y son más trabajadoras. Y me atrevería a decir que hasta más inteligentes. Por lo tanto, la diferencia entre hombre y mujer yo creo que no existe en este momento en ninguno de los niveles, ni de violencia, ni de colocación, ni de tener menos sueldo, ni nada de nada. El que vale, vale, y el que no vale ganará menos, sea hombre o sea mujer. Javier, en todo caso, es fundamental la labor de la familia, de las personas cercanas, ¿no? en estos casos, en los que las mujeres o los hombres, como decía Fernando, no se atreven quizá a denunciar, ¿no? Yo creo que el tema está sobre todo en que efectivamente como que lo que es mediático es a veces pues las personas jóvenes en las que hay ese problema de la violencia de género, pero es verdad que tanto en los polos de la gente pues, de menor edad como en personas mayores de 65 años, pues sí que es algo que se da efectivamente un poco por eso, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo pues esa incorporación laboral, esa realidad, que es que, o sea, yo sí me atrevería a decir que son más inteligentes que nosotros. Yo lo he dicho. Yo he sido entrenador de chicas y a mí me parece que, y también de chicos, y yo vamos... Mucho más tesón que nosotros. Yo para mí, las chicas eran mucho más inteligentes, cogían los conceptos mucho más rápido, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo creo que sí que es verdad que esa dependencia que hay en ese tipo, en esa edad de la gente mayor de 65 años, pues hombre, les hacía un poco más pues vulnerables, ¿no? a ese tipo de violencia. Y luego, aparte de eso, también un poco el tema de las creencias y un poco pues el tema de lo que se vive en ese momento, ¿no? O sea, hasta qué cierto punto determinadas familias viven esas agresiones con incluso muestras de cariño, que es que es algo terrible, pero es una realidad, porque es algo que no es que me quiere, pero tal. Sí, se piensa, me lo merecería. Y claro, pues llega un momento en que, bueno, el dato que daban antes en la introducción de que hasta un 16%, ¿no? Decían de los casos de fallecimiento eran personas mayores de 65 años, pues yo creo que ahí deberíamos trabajar y concienciar a la sociedad un poco de que son gente que lo está pasando mal y que hay que luchar. Y también, pues eso, al igual que luchamos, pues que lo hemos dicho, el primer caso de eso, esto también es delito, y perseguir a ese tipo de personas, o sea, ese tipo de personas que agrede a otro tipo de personas tienen que estar condenadas, o sea,
La agresión nunca se puede consentir. Gerardo, le escuchamos. Totalmente de acuerdo en ello, porque efectivamente cuando decíamos de género no es exclusivamente femenino el género, es masculino también, y la agresión no tiene ningún tipo de defensas. Cuando uno es agresivo y es continuo, quiero decir que cuando pasan estas cosas no es de un día para otro, ¿no? Sino que lleva siendo continuo. Pero yo creo que es que venimos de donde venimos, nuestro país, ¿eh? Yo no lo sé en otros si esto ocurrirá, que seguramente que también, no lo sé en qué cantidad, pero nosotros venimos de una educación machista por una parte, pero por otra parte de 40 años de dictadura, donde hemos tenido una serie de valores, esto que decía Javier, religiosos y con un planteamiento a la mujer, donde, oye, que no se nos olvide, más que nada por recordarlo, y qué bien que lo hayamos superado, pero la mujer no podía tener una cuenta bancaria, la mujer heredaba y en escrituras tenía que otorgarle el valor el marido, etcétera. Todo esto forma parte de la educación, y a la hora de decir, efectivamente, duele cuando se tiene edad, pero también duele porque no tiene edad, el maltrato no tiene edad, lo estamos viendo, como incluso lo que decías a la hora de defender, pues es que igual me quiere más mi novio o mi marido, porque incluso hasta me llama la atención, yo soy un poco testaruda, etcétera, este tipo de reflexiones, ¿no? Forma parte de la educación. Cuando hablábamos antes, donde hace unos años hasta, bueno, pues ir bebido con un coche, pues dices, no, es que he salido de una boda o vengo de bailar, etcétera, era justificado. Poco a poco hemos entrado en el planteamiento de educación y pues no se puede hacer y vamos a sancionar y forma parte de la educación. Efectivamente, uno ya se mete en el coche y hay que ponerse el cinturón, y si a alguien no se le pone de nuestros amigos o acompañantes, se lo pedimos que se lo ponga, etcétera. Todo esto forma parte de la educación y hay que continuar en ello. Yo dando un poco continuidad a lo que está diciendo Gerardo, yo creo que sobre todo pues también hay que dar un poco de soporte a ese tipo de personas que, aunque llega el momento en el que esa agresión se produce y se atestigua y ellas tienen miedo, ellas, sobre todo son mujeres, o sea, los hombres también existe, pero en menor cantidad, porque sí que es una realidad que en personas ancianas, sobre todo, o mayores, vamos, tampoco ancianas, pues sí que se da más en el sexo femenino. Y luego yo creo que es en el momento de esa agresión donde sí que tenemos que trabajar un poco la sociedad para darles ese soporte, esa tranquilidad, el que no haya el critiqueo que también forma parte de nuestra sociedad, del entorno de mira, esta tal, no sé qué. Bueno, pues es que en realidad, porque es que al final muchas veces la sociedad, por desgracia, aunque somos muy demagogos, y al final castigamos a la persona un poco que toma el toro por los cuernos, valga el dicho, y afronte la situación diciendo hasta aquí he llegado. ¿Por qué? Pues porque ha habido una agresión de por medio, pero es que luego pues es verdad que la sociedad y el entorno tiene que tener esa conciencia de decir, oye, que es que esta persona está sufriendo, que es que... Sí, pero tenemos el concepto, siempre al hablar de agresión tenemos el concepto de violencia, pero no es igual la violencia verbal que la violencia física, son exactamente igual de graves, pero no es igual. Nosotros vemos... Mira, yo tengo un caso que no olvidaré en mi vida. Yo iba... He estado durante casi toda mi vida yendo a la piscina climatizada a nadar un rato porque me venía bien nadar, ¿no? Y se me acercaba todos los días un señor. Yo me levantaba, salía de nadar, me ponía una toalla y me ponía al solillo y contaba por la ventana, ¿no? Y se me acercaba un señor. Y ya un día me dijo, ¿y usted idea que por qué me acerco yo a hablar con usted todos los días si no nos conocemos de nada? Digo, bueno, a mí no me molesta y tal. Y dice, pues es que ya ve usted lo que me pasa. He sido empleado de banca. Me he jubilado a los 52 años y mi mujer no me deja ni entrar en la cocina detrás de ella porque dice que le doy un azote, que le hago no sé qué, que no sé cuál, y me echa de casa. ¿Y a dónde coño voy yo a las 10:30 de la mañana, que no sé, aquí a la piscina, a molestar a alguien como usted? Eso no es violencia de género, que te eche de casa tu mujer para no soportarte. Bueno, desde luego que no se puede tolerar ningún tipo de violencia y siempre buscar a alguien para contárselo si uno solo o una sola no se atreve a dar el paso de denunciarlo. Vamos a hablar de otro tipo de violencia, de otro tipo de acoso.
que también ha existido siempre, desde que se va a la escuela. Lo que pasa que, como ocurre ahora siempre con las cosas, afortunadamente se pone más luz sobre ellas, se saca a la luz y se ayuda a la gente a denunciar lo que es el acoso escolar. Como decía, ha existido siempre, pero ahora las nuevas tecnologías, el teléfono móvil y las redes sociales hacen que un 25% de ese acoso se haga a través de esos aparatos tecnológicos. Lo vemos. Chica de 13 años, española, de familia convencional y sin problemas económicos. El teléfono móvil puede ser su peor pesadilla. Es el perfil de los jóvenes que sufren ciberacoso. Un 70% de las víctimas son chicas, según un informe de la Fundación ANAR. Son chicas que destacan por alguna razón. Puede ser por su belleza, puede ser también por una cuestión intelectual o también por algún defecto de carácter físico. Son normalmente agredidas por otras mujeres. 1 de cada 4 casos de acoso escolar ya se produce a través de la tecnología, sobre todo a través del teléfono móvil. El WhatsApp llega hasta las aulas. Casi el 90% de los casos se produjeron dentro del centro escolar o en la ruta escolar. Y cuando los insultos, las amenazas o la difusión de rumores traspasan las barreras del hogar y se prolongan durante más de un año, las consecuencias psicológicas son graves. Algunas víctimas llegan incluso al intento de suicidio. La mayoría de ellas padecen ansiedad. Muchas de ellas sentimientos de tristeza, provoca en muchas ocasiones indefensión aprendida, depresión. El 75% de los profesores, cuando conoce el problema, toma medidas, apoyo psicológico a las víctimas y actividades para unir al grupo que fomenten la tolerancia y el rechazo a la violencia pueden poner fin al ciberacoso escolar. Bueno, ciberacoso hablábamos en la información, pero también acoso en directo en las aulas. Gerardo, afrontamos un poco mejor el tema del acoso escolar, que como hablábamos antes, es algo que siempre ha existido, ¿no? Desde que se va a la escuela. Yo creo que no, que lo estamos afrontando hasta cada vez aumenta más y peor, es decir, no se sabe, no cabe duda de que siempre lo ha habido, siempre ha habido cuando hemos ido a la escuela, pues planteamientos un poco, incluso desde el carácter universitario hasta se hacen tipo novatadas de las de antaño de la mili, los que hemos ido a la mili, quiero decir, y no hay que consentirlas. Aparecen las nuevas tecnologías, claro está, y esto no solo aumenta, sino que encima es más incisivo. Aparece el control casi inmediato, aparece lo que antes hablábamos del planteamiento de género, cada vez más en ello, estamos viendo donde, pues por lo que sea, hay veces que se acosa directamente desde este medio, ¿no? de la tecnología. Es más, hay veces que desgraciadamente este medio tecnológico, tan interesante y que bien, no borra nada. Es decir, que hay veces que se te puede utilizar en contra al cabo o cuando pasen los años que pasen. Y yo insisto en ello, brevemente, es decir, lo que hay que hacer es educar en este sentido, en tolerancia, donde la propia escuela, es decir, los profesorados, etcétera, técnico, no es algo venido de inmediato, no se tienen recursos para ello, no solo digo económicos, sino desde apoyo de profesores donde uno no tiene casi que psicológicamente que olerlo, sino que aparecen pues esa necesidad de parte del profesorado que se dedique a estos planteamientos. Hay un anuncio, para terminar, hay un anuncio de una firma comercial que a mí me gusta, donde de alguna forma, bueno, pues el final de ello es: tendremos que cenar, es bueno que cenemos cada día más veces juntos, la propia familia. Es decir, hablar de ello nos hace ver que no hay que aislarse. ¿Cuántas veces estamos viendo en restaurantes determinados, por ser públicos, donde los hijos, las hijas, están cenando con los padres o con amigos, pero están con el aparato telefónico con ello? Esto es una mala educación. Hombre, ¿y hasta qué punto un niño de 13 años tendría que tener ya un perfil en redes sociales? Eso también de acuerdo, sería cuestionable. Donde los propios profesores, sé que hay en determinadas aulas, donde ya se dice, oye, los móviles, porque si no, es algo que efectivamente, como es inmediato, tenemos que contestar, ¿no? Y no entendemos no solo la educación, esto da pie, efectivamente, al acoso, pero hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige?
pues primero no tolerándolo, no diciendo pues que son adolescentes o todos lo hemos hecho, porque si no esto es una gran disculpa, sino yendo al grano, es decir, educando en este tipo de valores, de tolerancia, de respeto. Yo no sé si habéis hablado con muchos profesores precisamente del acoso escolar. El acoso escolar lo hay tanto por parte de los alumnos como por parte de los profesores. Es decir, yo he tenido... Bueno, no creo, Fernando. Mira, yo he tenido muchísimos... Los profesores ahora tienen bastante empatía. Yo he tenido muchísimos alumnos que eran profesores de escuelas y de colegios. Y venían a clase a pintar, porque no solo pintábamos, hoy recitábamos poemas, o cantábamos, era cantar y tal, y también pintar, ¿no? Pero siempre decían que el único rato agradable del día era el que pasaban pintando, porque es una afición que no termina nunca, pero que venían de los niños del colegio hasta aquí. Se sentían realmente arrinconados por los niños. Y ha ocurrido, y ocurre de hecho. Bueno, por eso Oye, te toca una clase conflictiva y te puedes imaginar. Claro, decir que los profesores también son acosadores, yo creo que no. Yo creo que los profesores... Yo no he dicho eso. Sí, yo también he entendido mal, Fernando. Perdón, que se sienten, perdóname. Había entendido. No, perdóname. No, es que sí que se ha entendido lo contrario, pero lo que quería decir era... Javier, su opinión, que nos quedamos sin tiempo casi. Pues yo creo que también es verdad que, joder, o sea, que hemos corrido demasiado en muy pocos años con el tema de... mayores, ¿no? Les hemos hecho mayores, jóvenes. Efectivamente. Lo bonito que era compartir apuntes de letra y de puño y letra y tal, y el jugar un partido de fútbol que ahora mismo pues es que se da de una manera escasa en gente joven. Eso yo creo que está directamente implicado en el tema del ciberacoso. Lo que pasa es que también es cierto que es en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, pues también hay que darle soporte, ¿no? Un poco a esos niños que están sufriendo tanto y que efectivamente que el tema del ciberespacio tiene memoria y tiene memoria permanente, o sea, eso no se borra. También un poco concienciar a la sociedad y a esos niños que pues que hay que tener un poco de conciencia y etcétera, etcétera, y luego ya desde los padres y educadores pues el ser conscientes de que cada edad pues, tiene un lugar, ¿no? O sea, yo creo que el anticipar las cosas no es positivo. Decías tú el tema de que hay aulas ya en el que hay como zonas en donde se deja el móvil, eso es real, o sea, porque si nos ponemos a ser realistas ahora mismo, o sea, todos somos dependientes del móvil, todos. Yo el primero y los demás yo creo que en la misma medida. No sabemos vivir sin él, entonces si nos ponemos a pensar en la época en la que nosotros éramos estudiantes de colegio, etcétera, etcétera, pues si nos retrotraemos, pues ahora mismo, o sea, llevar una vida en la que en realidad la comunicación se ha hecho cibernética en vez de fluida y personal, pues es que es triste, pero no, y se ha adelantado con ello, no vamos a quitarle el mérito. Solo que hay que ponerse a la altura de tal forma que cada medio que se tiene no solo se requiere por la edad y por lo que sea un control, sino que hay que tener hasta una exigencia. Sí. Es decir, si nos ponemos a cenar, si estamos en una tertulia y debatimos, uno no puede estar mirando al móvil, es decir, después de intervenir, yo miro mi móvil o mi ordenador y dice, pero usted me escucha. Pues le interrumpo, Gerardo, porque bueno, pues vamos a hablar de un tema más frívolo, que ha acaparado, eso sí, portadas, memes de las redes sociales y muchas conversaciones a pie de calle y a pie de bar, que no es otro que la ruptura de Brad Pitt y Angelina Jolie. Me decía Javier, hablando esta semana, que a él no le gustaba Angelina Jolie, pero no sé si... Yo creo que si va con una taquicardia fruto del desamor, pues usted como profesional no la atendería aún. La tengo que atender, Has desvelado una conversación secreta ahí, No he tenido ahí profesionalidad. No pasa nada. Si va con taquicardia Angelina... Hay que atenderla. La atiendes igualmente, aunque no sea su tipo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues taquicardia ha creado entre muchos seguidores de la pareja, que como saben tenían 6 hijos y como decía no han tardado en aparecer los memes por internet. 6 hijos, sí. Aquí tenemos a Jennifer Aniston, recuerdan, a la que dejó Brad Pitt por irse con Angelina Jolie feliz. Aquí vemos a Brad Pitt participar en un programa de citas, ofreciéndose para conocer a una nueva mujer, y también salía el pantallazo de la llamada perdida de Brad Pitt. Bueno, no es de mi móvil. Igual si no, la coges, ¿no? Camino a Los Ángeles. No estaba aquí. Bueno, que
entienden la repercusión que ha generado esta ruptura, que estemos tan pendientes de estas estrellas de Hollywood, Gerardo? Hombre, yo no estoy pendiente, desde luego. ¿Es su tipo, Angelina? ¿Le haría una cerámica, Angelina? Pues sí, encantadísimo estoy, precisamente porque soy ceramista, ¿eh? Sí, pero por a eso, ella, por eso lo digo. igual que a él, igual que a otras que serían incluso más feas. No, el tema está en que esta pareja, efectivamente, sus 6 hijos son parte de una solidaridad, de una fraternidad, han participado también con su economía en causas de desarrollo, etcétera. Han sido una pareja bien avenida. Les ha llegado el planteamiento de seguramente que es cosa de ellos dos, como pasa en cualquiera de las parejas, donde no todo es eterno, etcétera. Pero a mí lo que me parece como idea al resto de la gente, que muchos de ellos piensan en esta pareja, para que veamos que el dinero, y en esa situación hasta la belleza, no hace toda la felicidad. No hace, efectivamente, con eso nos quedamos. Fernando, ahora le preguntamos qué le parece a Angelina Jolie, pero tengo ya que despedir. Hemos sido un cuarteto también bien avenido, como decía Gerardo, de Brad Pitt y de Angelina, pero también nos tenemos que separar por lo menos momentáneamente. Gracias, ha sido un placer su compañía, y a ustedes que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima semana.